Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Adentrándonos a la unidad temática 8, observaremos expresiones teatrales en el contexto boliviano. Nosotros entenderemos que el teatro llega a ser, a través de una retrospección histórica, una combinación artística que muestra la puesta en escena de interpretaciones de ideas surrealistas, aspectos de la vida real, pensamientos o manifestaciones de los sentimientos plasmados a través de la actuación. Teniendo un retroceso en el tiempo, recordemos que el teatro va a tener un conglomerado de piezas literarias para su estructuración, actuación y escenografía. De la misma forma, cualquier tipo de producción humana puede marcarse dentro de la puesta en escena. El teatro boliviano estará compuesto de dos vertientes muy interesantes en sus orígenes: el teatro en la literatura quechua y el teatro en la literatura aymara. Dentro de la literatura aymara tenemos la representación del denominado Pacochi, que representaba a los guerreros de la muerte. En la cultura aymara, el teatro fue básicamente influenciado por las leyendas y la narrativa que existía dentro de los Ayllus Collas. Ahora bien, emerge un personaje muy interesante en la literatura aymara y en el teatro, que es el zorro, que tendrá obviamente una transposición en el teatro quechua. Se veía al zorro, el atojantoño, como un ser con connotaciones fabulescas que podía representar muy bien a los arquetipos humanos de la ingenuidad. Dentro del teatro de la literatura quechua, podemos decir que los incas representaban el teatro de origen militar y religioso. En este caso, el teatro se orientaba a las manifestaciones rituales de los incas. Tenía una finalidad religiosa o tenía una finalidad dentro de la cultura y la formación de las milicias. Asimismo, el teatro en la literatura quechua estará muy influenciado por la música y la danza, a tal punto que eran indisolubles estas manifestaciones dramáticas de la propia música que se representaba en ellas. Yéndonos más adentro, podemos decir que el teatro quechua contenía dos vertientes esenciales, que era el huanca, un tipo de teatro quechua que puede ser muy semejante al drama o también a la tragedia. Era un desarrollo temático, histórico y social. Muchas veces el huanca también mostraba las muertes de personajes ilustres y principalmente de los incas a través de una representación de su vida. El aranguay ya era el otro tipo de subgénero teatral muy parecido a lo que es la comedia hoy en día. Desarrollaba temas referidos a hechos pasados, tenía prohibido referirse a personajes vivos. Entre las obras más representativas de este teatro tenemos Ollantay, que es un drama eh, quechua que muestra la sublevación de un general, Ollanta, en contra de algunos aspectos del imperio incaico que no le gustaba mucho. Huanca del fin de Atahualpa mostrará obviamente la pérdida de Atahualpa en manos de los colonos españoles, y Huascapaucar, que muestra las formas de vida del imperio incaico a través del tiempo. Ahora bien, nosotros nos adentramos a la comprensión del teatro moderno y vemos tres vertientes, que son el sociodrama, la pantomima y los títeres. El sociodrama experimenta un cambio muy importante en la representación teatral, donde se promueve la reflexión y la acción a partir de la puesta en escena de temáticas sociales de importancia. La pantomima radica en que actores expertos cautivan al público a través de expresiones y movimientos corporales. Para finalizar, los títeres
se orientan a la representación a partir de marionetas que representan a personajes o simbolizan hechos, sentimientos, situaciones o emociones propias de los seres humanos. Hoy en día hay una vertiente muy interesante del teatro que es el teatro del oprimido. Tiene por objetivo transformar al espectador en protagonista de la acción dramática y a través de la transformación ayudar que el receptor pueda liberarse, tener una transformación de su propio ser a través de un hecho catárquico. El teatro del oprimido básicamente intenta que el espectador pueda ir creciendo en su educación, en su nivel de criticidad ante acciones, hechos o situaciones que se viven dentro de América Latina en esta problemática de divergencia social, de lucha de clases sociales, de discriminación, y así él pueda poner lo aprendido en la puesta en escena dentro de su propia vida. Tenemos también el teatro del absurdo. La naturaleza de este teatro es que nos da respuestas que no esperamos o que creemos que no vamos a esperar. Deja que nosotros podamos interpretar lo absurdo como una forma simbólica de representar aspectos de la vida. El teatro del absurdo ha surgido a partir de diferentes filósofos existencialistas como ser Albert Camus y Jean-Paul Sartre. En este último tenemos una obra muy interesante que es La cantante calva y también Las manos sucias, que es un acercamiento a la decadencia de la sociedad occidental y al absurdo de la política dentro de la propia vida del hombre en estos tiempos. La temática del teatro del absurdo se enfoca a temas muy importantes. Por ejemplo, se mostraba cómo quedó la civilización confundida luego del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Mostraba la polarización de la política y también cómo nuestras vidas podían ser desechadas a partir de un desastre nuclear. Y de esta forma hemos podido llegar a la finalización de esta explicación sobre el teatro. Muchas gracias por su atención y hasta luego.